El siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Molano Orsiri y Asociados Abogados Litigantes, Farmacia Fiorca, todo en medicina y equipos quirúrgicos, Inversiones Veraca de Oriente, Pescadería y Marisquería, FEMA Creativa, Soluciones Integrales Ferrera, El Siervo de Dios Ventas al Mayor y al Detalle. Bienvenido a Enlace Jurídico, les saluda Neormeli Farrera. Hoy vamos a tratar el tema acerca de los derechos humanos dentro de la vida cotidiana. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales por Twitter, @Enlace Jurídico. Recuerda que sin la última E, @CRN Televisión 1. Y por mis redes personales, ubícame en el Instagram o en el Facebook como Neormeli Farrera. También te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Enlace Jurídico. Si tienes alguna inquietud con respecto al tema de hoy, quieres formular una denuncia, contactarnos a nosotros aquí en el estudio, comunícate por la mensajería de texto a través del 0424-916-1519. También queremos decirte que si tienes alguna situación específica con derechos humanos, puedes enviarnos un correo a enlacejurídico@gmail.com. A mi lado se encuentra una persona especialista en la materia, el doctor José Armando Sosa, especialista en diferentes ramas en el ámbito legal y coordinador del Foro Penal aquí en el Estado de Monagas. Gracias por aceptar la invitación, doctor Sosa. Es un placer tenerlo aquí. Doctor Sosa, sin más preámbulo, bueno, lo tenemos hoy, vamos a aclarar, ¿verdad?, a nuestra audiencia porque el programa pasado, por problemas de la luz, no lo pudimos sacar el programa en vivo, pero bueno, Dios sabe lo que hace, así que hoy sí lo tenemos completamente aquí en vivo. Quisiera que nos explicara un poco qué son los derechos humanos. Bueno, básicamente los derechos humanos son los derechos que están referidos a la dignidad y libertad básica de las personas. Son los derechos que tiene todo ser humano por el simple hecho de serlo. Se entiende que son los derechos por los cuales una persona debe entenderse como libre, respetarse su dignidad como ser humano, sus libertades básicas, su posibilidad de ejercer las funciones básicas de un ser humano en el desarrollo de su personalidad, de su profesión, de sus actividades básicas. Por supuesto, esto es una situación que, si se quiere, es de reciente data a nivel mundial, donde hay una gran hito pues, en la historia de los derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 48. Eso en la historia de la humanidad es apenas hace unos años. En realidad no ha habido un desarrollo de los derechos humanos con tanta antelación. Por supuesto, siempre han estado allí derechos básicos, pero como derechos humanos existen formalmente desde el año 48 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por supuesto, hay una cantidad de tratados que han surgido a raíz de eso, que están a nivel universal y a nivel regional en distintos organismos y en distintos tratados, y que tienen sus estructuras y sus mecanismos para protegerlo. El sistema en Venezuela está regulado, por supuesto, por los distintos tratados en los cuales el Estado venezolano se ha hecho parte a suscribir los tratados y someterlos al derecho interno y conformarse ya como norma interna al haber sido aprobado. Doctor Sosa, disculpe, en el marco legal aquí en nuestro país, por supuesto, República Bolivariana de Venezuela, ¿dónde están contemplados esos derechos humanos? Bueno, le decía, hay tratados internacionales en los cuales Venezuela es parte y se entiende que lo que está allí establecido ya forma parte del derecho interno y es una norma de aplicación incluso directa, aunque no esté en un texto legal normativo en Venezuela. Pero en la Constitución del 99 se dice algo que ya se decía en el año 61, pero hubo una ampliación en el sentido de que se estableció que si existe algún tipo de beneficio o algún tipo de derecho que esté otorgado a nivel internacional que no consta en Venezuela, debe ser aplicado incluso en Venezuela. De hecho, en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que el Estado garantizará a toda persona
conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes en que se desarrollan. Pero va más allá. Aquí se dice en el artículo 22 de la misma Constitución, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Y el artículo 23, que es importantísimo en la regulación de la Constitución, dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y a las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Es decir, aunque no estuvieran en algún texto normativo interno, si existe un tratado internacional que de alguna manera protege los derechos humanos, es de aplicación directa por cualquier juez de la República y por cualquier órgano del poder público, y de hecho prevalece sobre el orden interno. Es decir, normativamente existe el esquema para establecer un mecanismo de protección de todos los derechos humanos que puedan estar establecidos en distintos tratados internacionales. Los derechos humanos han sido catalogados de distinta manera. Si usted ve la doctrina que habla sobre los derechos humanos, usted se podrá encontrar que hay quien los cataloga como, bueno, los derechos desde la época de la Revolución Francesa, que se refieren a la libertad de los seres humanos. Otros que se refieren un poco más acá, en los siglos XVIII y XIX, los que se refieren a la igualdad entre los seres humanos. Y otros que se refieren en el siglo XIX, siglo XX, a lo que es la solidaridad entre seres humanos, que son un poco las tres ideas básicas de una revolución liberal, como hubo en la Revolución Francesa, que es origen de las grandes democracias occidentales. O sea, la libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad establecida como normas nacionales e internacionales. Pero si usted ve algunos autores que catalogan con el avance del tiempo, no solamente lo que pasó en los siglos XVIII y XIX, sino lo que pasó en el siglo XX con las dos guerras mundiales y lo que pasó en los últimos años en el mundo contemporáneo, hay quien divide los derechos humanos incluso en 5 generaciones ya de derechos humanos. Y se habla de que la primera generación de derechos humanos son los que se denominan los derechos referidos a libertades clásicas, es decir, la libertad de pensamiento, la libertad individual, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad jurídica, con que los hombres y mujeres tienen iguales derechos, con que ninguna persona puede ser sometida a esclavitud, que ninguna persona puede ser sometida a torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, que nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada y familiar. Es decir, esos son los que llaman derechos humanos de la primera generación, básicamente. Después usted va a encontrar una segunda generación de derechos humanos. Solamente estoy mencionando algunos por decir los principales porque es una catalogación bastante amplia. Y los de la segunda generación, como los divide la doctrina, son los referidos a los derechos económicos, a los derechos sociales, a los derechos culturales. Y están referidos específicamente a aquellos según los cuales toda persona tiene derecho a la seguridad social, a obtener satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, a que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a que toda persona tiene derecho a formar sindicatos, por ejemplo, los trabajadores, a que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure sustento a él y su familia con salud, a los derechos referidos a la salud física y mental del individuo y todo lo que tiene que ver con la protección a la maternidad y a la infancia, así como a la educación en sus diversas facetas. Usted podrá encontrarse una tercera generación de derechos humanos que se refieren ya a lo que es más que todo destinado a la autodeterminación de las personas, la posibilidad de yo dedicarme a la actividad económica de mi preferencia, a tener yo libertad de empresa, a tener una identidad nacional y cultural, a que yo viva en un ambiente de paz,
a que efectivamente exista un entendimiento y confianza entre el poder público y los ciudadanos, a que exista una cooperación internacional y regional en la sociedad en la cual yo vivo, a que exista un uso eficiente de los avances en la ciencia y la tecnología, a que exista un respeto al medio ambiente y que el Estado efectivamente garantice un respeto al medio ambiente, a que se respete lo que son patrimonio común de la humanidad y que el Estado y la sociedad protejan las cosas que sean declaradas patrimonio de la humanidad. Esos son derechos de tercera generación. Después usted podrá encontrarse con derechos de cuarta generación, que son los referidos a aquellos atribuibles a los seres humanos sin que se refiera específicamente a la raza humana como tal. Aquí estamos hablando de la posibilidad de proteger, por ejemplo, especies animales en extinción, algún tipo de especie animal o vegetal que pueda ser de uso eficiente para que se fomente una mejor vida digna, justa y libre de un ser humano. Entonces podemos encontrar que puede considerarse como un derecho humano que usted proteja, por ejemplo, lo que es el ganado, porque es fuente de alimentación de los seres humanos. Y puedes tener que se proteja, por ejemplo, alguna especie vegetal. Es un derecho de los humanos que se proteja una determinada especie vegetal. Y puedes tener, incluso ya se está hablando de derechos de quinta generación, que son los referidos a aquellos extensibles incluso a todo lo que son las cuestiones tecnológicas, a tu buen nombre en la red, por ejemplo, a lo que tiene que ver con que tú puedas usar un software inteligente, a que tú tengas acceso a la internet, a que tú tengas la posibilidad de usar artefactos, robots, y manejo de software y licencias que desarrollen de una manera más eficiente tu dignidad como ser humano. Eso por donde ya va, ya no es la libertad del ser humano básica, que tú no puedes estar sometido a torturas o a esclavitud, sino que ya va por una quinta generación, que es una cosa más compleja. Y ya hay quien habla de una sexta generación de derechos humanos, que se refiere a todas las cosas que puedan ser posteriores al ser humano en el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, seres transhumanos, personas que puedan de alguna manera tener alguna expresión de su arte y su cultura a través de las redes por personalidades paralelas, por ejemplo, a que tú puedas desarrollar actividades con identidad independiente en redes sociales. O sea, como ves, es una amplitud bastante grande de derechos. Acá en Venezuela están regulados con ese parámetro que establece la Constitución, y efectivamente existen los mecanismos. Una de las cosas que uno le gustaría que la gente entendiera, y por eso viene el nombre. Pero lo voy a interrumpir un minuto, porque usted sabe que hay que ir a unos compromisos comerciales, y como este es un programa completamente en vivo, te invitamos a que nos escribas por la mensajería de texto a través de la línea telefónica 0424-916-1519. Si tienes alguna inquietud con respecto al tema de hoy, que se trata acerca de los derechos humanos en la vida cotidiana. Los derechos humanos es un tema muy amplio y extenso, como vieron hace pocos minutos, pero en el regreso vamos a hablar exactamente cuáles son esos que en la vida cotidiana tú tal vez no sabes y de repente puede ser que están vulnerados, y cómo lo puedes denunciar y cuál es el procedimiento a seguir. Así que vamos a ir a unos compromisos comerciales y regresamos con el doctor Sosa. Día a día llevamos a ustedes la información de la mano de nuestro equipo periodístico, con balance, objetividad e imparcialidad. Disfruta de lunes a viernes en nuestras 3 emisiones de CRN Noticias. Informa, opina, decide. Por CRN Televisión, estamos contigo. En los tiempos de hoy, estar conectados con el mundo es una necesidad. Es por eso que en SIX nos esforzamos día a día para ofrecerle a Monagas el mejor servicio de Internet con velocidades que nadie más puede ofrecer. Somos un equipo especializado, trabajamos con dedicación y calidad para llevar la mejor conexión a tu alcance. Con SIX ahora sí estarás conectado. SIX, el super internet de Maturín.
Si quieres lucir con mucho estilo, visita Marixa con Estilos de Mujer. Allí encontrarás todo lo necesario para ampliar tu guardarropa y verte como toda una reina. Jeans, blusas, chaquetas, bisutería y carteras. Atendido por sus propios dueños, Hervis Mata y Marixa Márquez, quien desde las 7 de la mañana te esperan para asesorarte en tu outfit. Marixa con Estilos de Mujer está ubicado en la calle Chimborazo, local 103. Marixa con Estilos de Mujer, el punto exacto entre la moda y tú. Enlace Jurídico con la licenciada Neormelis Romero. Un espacio para la resolución de conflictos, denuncias e información más actualizada en materia legal y el acontecer actual con opiniones de profesionales por CRN Televisión. En la estación de servicios Guarapiche 2 está la tienda de paso El Caminante del Oeste, el sitio ideal a la hora de comprar víveres, quincallería, artículos de aseo y donde podrás encontrar bebidas con sellos nacionales e internacionales, las espumosas y disfrutar de un delicioso café. Para tu vehículo, visita justo al lado Autorepuestos Bartoli, todo en lubricantes, repuestos, accesorios para autos y motos de todas las marcas. Contamos con punto de venta, transferencias, pago móvil y planta eléctrica. Tienda de paso El Caminante del Oeste y Autorepuestos Bartoli, carretera Maturín-Barcelona, estación de servicio Guarapiche 2, sector San Vicente. De regreso en Enlace Jurídico, estamos compartiendo con el doctor José Armando Sosa el tema de hoy, derechos humanos en la vida cotidiana. Doctor Sosa, ya explicamos un poco, de manera un poco resumida, pero los derechos humanos es muy grande, es muy amplio el tema. Pero quisiera que habláramos un poquito exactamente para aquellas personas que nos están sintonizando y no saben, en la vida cotidiana, cuáles son esos derechos específicamente en un día normal, qué puede ser, qué es lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en nuestro país. Sí, es importante que la gente entienda que los derechos humanos no es algo que está por allí muy arriba o una cosa etérea o abstracta que no me toca a mí en mi vida cotidiana. Como vimos en la parte anterior del programa, hay muchas cosas que en la vida cotidiana, como hemos de alguna manera titulado el programa de hoy, están siendo reguladas por derechos que se consideran derechos humanos. Así usted puede tener, por ejemplo, el acceso a los alimentos, el acceso a la comida. Es obligación del Estado garantizar que ese derecho, que es básico, que es la alimentación del ser humano, esté de alguna manera cumplido con las satisfacciones básicas de todo ser humano. Si usted no tiene el acceso a los alimentos en la manera adecuada, en las cuales usted no tenga que sufrir para adquirir alimentos o para encontrarlo, usted de alguna manera está actuando en el marco de unos derechos humanos. Igualmente, por ejemplo, con lo que se refiere a las medicinas, el acceso a las medicinas adecuadas para curar determinadas dolencias del ser humano es un derecho humano como tal, no es simplemente una cosa que está por allí en un programa de un gobierno, no, es un derecho humano universal que usted tenga acceso a las medicinas. Y el Estado, como dijimos en la Constitución, tiene el deber de garantizar que eso sea así y por supuesto establecer las políticas públicas, los programas, los mecanismos para que el acceso a la medicina sea adecuado. Así usted puede tener, por ejemplo, también el acceso a la banca. La banca, que es una cosa importante hoy en el mundo, tal vez cuando no había bancos no se pensaba así, pero el estar bancarizado, el que las personas estén con una posibilidad de hacer transferencias bancarias para hacer pagos, hacer transferencias de distinto tipo, eso es un acceso a un derecho constitucional internacionalmente aceptado como un derecho humano, que es la facultad de hacer transacciones, de hacer negociaciones. Si usted no tiene posibilidades de acceso a la banca, usted está siendo violado en derechos humanos. Por supuesto, eso va desde la banca pasando por la posibilidad de usted contratar. Asimismo, por ejemplo, el derecho que usted tenga de posibilidad de petición, de hacer peticiones a los órganos del poder público, que es algo que está en la Constitución, eso es un derecho humano. No puede ser posible que usted le impidan hacer peticiones a organismos. De hecho, la Constitución lo establece. Usted puede ser un ciudadano que le haga solicitudes a cualquier órgano del poder público y el poder público del cual se trate, cualquier organismo, ministerio, viceministerio, instituto autónomo, lo que fuere, está en la obligación de responderle. No es que le responde a ver si de repente le responde, no, tiene que responderle, es un deber. O sea, tiene que haber una celeridad ahí. Tiene que haber una celeridad y una respuesta formal. Si yo no tengo respuesta, están violando un derecho humano, que es el derecho humano de petición.
Y eso está establecido no solamente en órganos internacionales y en tratados internacionales, está establecido en la misma Constitución. Incluso hay una ley especial que se llama Ley de Simplificación de Trámites, que establece que cualquier trámite, cualquier petición que usted le haga a cualquier órgano del poder público tiene que ser simplificado. A usted no le pueden estar pidiendo originales para hacer un trámite. A usted no le pueden pedir documentos que el mismo ente tiene, por ejemplo. Eso de que el CENIAT le pida a cualquier comerciante o a cualquier persona una copia del RIF para cualquier cosa, siendo que eso es un recaudo que lo emiten ellos mismos. ¿Por qué tú me vas a pedir algo que tú tienes? Organismos que les piden, tráigame el original de tal cosa, el original de la partida de nacimiento, el original del registro mercantil. Eso no se puede pedir. La ley lo dice, con la copia basta. Tiene que venir una persona autorizada con un poder autenticado, notariado. Falso. La misma ley establece que con una simple carta poder privada, sin estar notariada, usted puede hacer el trámite. Entonces vemos que organismos del Estado que están obligados a aplicar la ley, más bien la violan. Entonces, por supuesto, es labor de todos los ciudadanos entender la normativa, buscar la Constitución, la ley de Doctor simplificación Sosa, de disculpe, trámites. pero ¿qué hace el ciudadano entonces para defender su derecho como tal? Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde tiene que acudir exactamente? Bueno, Hay muchas cosas en derechos humanos, ¿verdad? Claro. Muchas situaciones específicas, pero ¿qué debe de hacer exactamente? Bueno, existe una fiscalía de derechos fundamentales que se refiere sobre todo a las violaciones de derechos humanos con características penales, pero hay una fiscalía del Ministerio Público sobre derechos fundamentales donde usted puede hacer denuncias de cualquier tipo que estén afectando derechos fundamentales, derechos humanos. También existe, por supuesto, las oficinas de la Defensoría del Pueblo que deberían ocuparse de defender al pueblo, efectivamente. Vemos que más bien hay como una perversión y se defiende al gobierno. Usualmente el que viola derechos humanos es el gobierno de turno en cualquier país. Y el defensor del pueblo, que es una figura constitucional, si se quiere, moderna, de hace unos cuantos años para acá, existe para defender al ciudadano precisamente del Estado. Y eso no está funcionando así de esa manera en Venezuela. Más bien el defensor del pueblo de alguna manera avala o hace caso omiso a algunas cosas que puedan estar pasando en el mundo de la situación real de los ciudadanos. También es posible, en el caso de algún tipo de emergencia, que usted pida un amparo constitucional, por ejemplo, un tribunal civil, y usted vaya a un tribunal para que le amparen en un derecho constitucional establecido en la Constitución de la República. Y es un procedimiento expedito, rápido, urgente, donde se debe resolver de manera inmediata cualquier violación a un derecho humano que usted tenga, incluso no solamente un derecho humano, cualquier derecho constitucional que no implique ser un derecho humano. Pero existen mecanismos. Por supuesto, también hay derechos humanos que están de alguna manera avalados por organismos internacionales en caso de situaciones que van ya con los derechos básicos, como la libertad, igualdad y acceso a lo que son los mecanismos básicos de justicia. Si usted tiene alguna violación clara, flagrante, grotesca de un derecho humano, usted puede activar la fiscalía, puede activar los tribunales, puede solicitar la Defensoría del Pueblo algún tipo de actividad o solicitar un amparo constitucional. Si eso no se resuelve en el orden interno, hay algunos de esos derechos humanos que tienen mecanismos internacionales para ser protegidos y tienen o mecanismos regionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se tramita un juicio contra el agraviante en derechos humanos, usualmente el Estado o algún funcionario del Estado, luego de que una comisión internacional de derechos humanos que está en Washington, que es parte del pacto del Tratado de la Comisión de Derechos Humanos en América, que está en Washington, establezca que existe la posibilidad de hacer algún trámite judicial si se sustancian las pruebas. Entonces, si usted tiene alguna violación grave de derechos humanos y agota el procedimiento interno y no es posible solucionarlo, usted puede acudir al organismo de protección subregional, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y eso luego puede pasar al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Lo que pasa es que tenemos un problema que el gobierno venezolano ha denunciado, ha solicitado la nulidad del tratado de creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace ya varios años. Y eso implica que existe una minusvalía de todos los ciudadanos venezolanos, porque el gobierno en ese momento, creo que fue en el 2006, estableció que se retiraba del pacto de los derechos humanos en Latinoamérica.
Eso por supuesto es una cosa irregular, eso no puede haberse realizado así, eso tiene que haberlo aprobado la Asamblea Nacional, pero bueno, tenemos una actitud de los gobernantes en ese momento que estaba violando todo lo que es el mecanismo. Eso, por supuesto, es una lesión a todos los ciudadanos de la República porque se les está quitando un mecanismo que existe a nivel internacional, que fue producto de grandes luchas de los países en toda América para tener una forma de protección precisamente cuando el Estado es transgresor. Pero en todo caso, también existen algún tipo de derechos humanos cuya violación, si no se resuelve en el orden interno por estas vías que hemos dicho, Fiscalía, Defensoría, tribunales, tú puedes hacer procedimientos a nivel universal en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra, que depende de la ONU. Y entonces allí usted puede hacer denuncia con una cantidad de protocolos y normativas que existen, con distintos mecanismos que están allí. Yo los invito a que cualquier persona pueda acceder por internet a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, y ahí verán cuáles son las normativas, los procedimientos y qué tipo de derechos se pueden Doctor hacer. Sosa, ¿hay algunas ONG específicamente, fundaciones y todo lo que tiene que ver en ese contexto aquí en Venezuela? Hablemos un poquito del Foro Penal. ¿Cuál es la misión del Foro Penal, que usted es el coordinador aquí en el Estado Monagas? Bueno, hay muchísimas organizaciones. La sociedad civil organizada en todos los países intenta que se establezcan mecanismos de protección de los derechos humanos. Así usted podrá encontrar, por ejemplo, que en Venezuela nosotros como Foro Penal nos encargamos de un aspecto muy particular, que son las posibles violaciones a los derechos humanos referidos a la libertad, referidos a las detenciones ilegales, arbitrarias, con violaciones de la dignidad del ser humano, tratos inhumanos o degradantes, torturas, este tipo de cosas. ¿Eso tiene que ver con las personas que están privadas de libertad o están fuera bueno, o con están en cualquier régimen de persona que tenga un representación? trato cruel, inhumano, degradante, detenciones arbitrarias, de eso nos encargamos nosotros. Que últimamente han habido, bueno, como usted sabe, la situación política en el país ha traído múltiples protestas en algunos años, los años más recientes han sido particularmente crudas. Nosotros tenemos a la fecha en Venezuela 242 presos políticos con la definición técnica internacional de presos políticos, que de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, la cifra que toman como válida en la Organización de Estados Americanos es la cifra nuestra del Foro Penal, porque somos fuente de referencia oficial de la OEA en ese sentido. Y tenemos actualmente 7.324 personas que están siendo juzgadas por ese tipo de situaciones políticas. Es decir, tenemos una situación bastante particular, muy delicada, grave, desde el punto de vista político en cuanto a detenciones, desde el punto de vista de los ciudadanos, en su pensar, en su forma de conciencia política que puede hacerse. Pero existen otras ONG, por ejemplo Espacio Público, que se refiere a la libertad de expresión. ¿Cuál es la red de Espacio Público? Si la sabe o tiene alguna dirección. ¿Cómo las personas pueden contactarse con esa ONG? Pues ahí está Sin Mordaza, está Espacio Público, está la gente de Provea, está la gente de Sinergia. Hay una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, bajo distintas formas. Algunas son sociedades civiles, otras son asociaciones civiles, otras son fundaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos ya en la parte internacional, ya las personas dirán, oye, pero eso es cómo yo tengo el acceso, ¿verdad? Si no puedo hacer nada, por ejemplo, aquí en este país, si tengo alguna situación específica, entonces por eso que le nombro cuáles son esas ONGs por ejemplo, que puedan ayudar. Usualmente estas organizaciones tienen sus asesores y sus profesionales que tienen las formas y los mecanismos y la experiencia para tanto hacer los procedimientos internos como para seguirlo en la instancia internacional si no se resuelve la situación en el orden interno dentro del país. Nosotros, por ejemplo, en el Foro Penal hemos tramitado juicios y procedimientos y denuncias a nivel internacional, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU, cuando hay aquí algún tipo de violación que no ha sido resuelta por el Estado ni ha sido subsanado lo que haya ocurrido. Por supuesto, es una situación de buscar especialistas que se dediquen a la materia en cada una de esas áreas. Y sí existen. Yo creo que lo que de alguna manera debemos decirle a la gente es: el derecho humano no es una cosa extraña por ahí que solamente pasa cuando ponen preso a una gente. Si usted no tiene acceso a los alimentos, usted le está violando el derecho humano. Si usted le están pidiendo cosas que no son en un organismo, usted le está violando el derecho humano. Si usted no tiene acceso a las medicinas, usted le está violando el derecho humano. Si usted no tiene acceso a internet, usted no tiene un derecho humano respetado. Si usted no tiene acceso a su banco, por ejemplo, por internet. Recientemente, el día lunes,
salió una resolución de la Superintendencia de Bancos que de alguna manera limita el derecho a la propiedad y limita el derecho al acceso bancario y por supuesto al desarrollo de las actividades económicas a las cuales yo libremente me pueda dedicar, porque se estableció por una resolución de la Superintendencia que si uno está fuera del país no tendrás acceso a las páginas web de tu banco si tú no le notificas al Estado en un procedimiento innecesario, engorroso, que no hace falta, de que tú estás fuera del país. Entonces se recarga al ciudadano, en vez de simplificar trámites, que es la orden del derecho constitucional y legal, que es parte de un tratado internacional, de que tú tienes que simplificar trámites administrativos. Bueno, resulta que el Estado venezolano, transgrediendo eso, el lunes, hace 3 días, dijo que si usted está fuera del país, usted tiene que hacer un trámite con un procedimiento, una notificación, para que usted pueda tener acceso a su cuenta. Supóngase que yo estoy afuera y quiero pagar un condominio. Bueno, no podré. Cosa que es impensable en un mundo globalizado del siglo XXI. Ese tipo de actitudes son las que de alguna manera los ciudadanos deben saber. Y es una cosa que va también, por ejemplo, con cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo, la identidad de las personas. Vemos el rebullicio que ha habido últimamente con el asunto del carnet de la patria, que yo debo reconocer que es una herramienta que tiene mucho de tecnología avanzada, pero está siendo utilizada de una manera no adecuada. Es decir, discriminatoria y de alguna manera politizada. Pero ahí hay una herramienta donde usted puede tener una plataforma con una identificación, con un código QR, que es una forma de tener acceso a aplicaciones telefónicas, y por ahí usted puede tener información de las personas, de su cédula, de su trabajo, de inclusive datos personales de cuentas bancarias. Eso pudiera ser bien utilizado para fines más dignos y respetuosos de la libertad de las personas. Y vemos que no es tan así. Y de alguna manera incluso también se ha contaminado por informaciones que no son claras, fidedignas, o son incompletas, o son hechas a destiempo, que también es una violación del derecho humano a una información veraz, porque se ha estado diciendo que los pensionados no van a recibir sus pensiones si no tenían el carnet de la patria, por ejemplo. Entonces, después dicen que sí, y después vuelven a decir que no. El carnet de la patria para los pensionados es una opción a través de la billetera móvil, pero no es la única opción. Lo que quiero decirles es que allí hay 2 violaciones. Uno, una información que no es clara, porque no es completa ni es veraz. Y luego 2, una violación a una identidad segura y confiable. Es un derecho humano y está establecido en las normas que usted tenga un mecanismo de identificación seguro y confiable. Y la cédula, por un lado, no es un mecanismo seguro y confiable porque han habido denuncias de que el Registro Nacional de Identidad no está actualizado ni se sabe a ciencia cierta quiénes somos y dónde estamos. Y segundo, que de alguna manera lo que está establecido con este mecanismo del carnet es una cosa que está discriminada. Entonces, yo invitaría a que la sociedad venezolana presione de alguna manera sana, legal, pacífica. Si ese mecanismo existe, bueno, vamos a universalizarlo. Que todo el mundo por ley tenga el carnet y que no se llame carnet. Vamos a ponerle ahora el nombre completo, porque es mejor, tiene más, es un plástico más duro, más robusto, es mejor y tienes una información muchísimo más amplia, incluso con tecnología. Entonces, ¿por qué no hacerlo el mecanismo de identidad nacional de una vez? Por ejemplo, si existe la plataforma que está ligado a una red de internet con posibilidades. Imagínese usted que usted tenga un carnet de la patria, que ya no sea carnet, sino que sea tu cédula, y ahí esté tú hasta tu tipo de sangre, y tú tengas un accidente en un carro. Existen otros países donde está establecido eso. Pero con la cédula no se puede en Venezuela, porque es una cédula que no está bien sustentada, no es robusta, no tiene un mecanismo seguro y confiable, y no se sabe quiénes son los que están en ese registro, a ciencia cierta. Hay denuncias serias sobre eso. Pero en el carnet sí. ¿Por qué no lo hacemos la cédula de una vez? Y supóngase que usted tenga un accidente y usted quede inconsciente y un policía con el celular pueda ver el carnet, que ahora sería la cédula, y sepa que usted tiene un problema con un diabetes, por ejemplo. Claro, toda la información ahí. Doctor, pero... Eso es una cosa que no se puede hacer hoy con la cédula. Bueno, vamos a hacerlo con el carnet, pero vamos a universalizarlo como mecanismo de identificación seguro y confiable para todos. Eso es lo que de alguna manera los ciudadanos pueden exigir en el orden interno para que esas cosas y esos adelantos sean para beneficio de todos y se respete la dignidad y libertad de todos.
Doctor, el programa se nos fue, se nos hizo corto, pegamos 2 espacios. Tienen unos pequeños segundos para que se despida de nuestra audiencia. Bueno, yo invito a las personas que de alguna manera están interesadas en el tema que revisen la Constitución y revisen las redes sociales referidas a los derechos humanos. Nosotros particularmente tenemos la red @foropenal en Twitter y la página web foropenal.com. Ahí pueden tener acceso a distintos links que se refieren a los derechos humanos y también tienen nuestros contactos y direcciones a los efectos de cualquier tipo de consulta. foropenal.com, @foropenal. Gracias al doctor José Armando Sosa, coordinador del Foro Penal, abogado especialista en diferentes materias, por estar aquí en el espacio. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, búscanos como Enlace Jurídico, y en el próximo programa vamos a tener al doctor Wilfredo Feble. Hablaremos un poco acerca de lo que es la parte de la economía, las últimas declaraciones y las medidas económicas aquí en nuestro país. Este programa fue presentado por Molanor City y Asociados Abogados Litigantes, Farmacia Fiorca, todo en medicina y equipos quirúrgicos, Inversiones Veraca de Oriente, Pescadería y Marisquería, FEMA Creativa, Soluciones Integrales Ferrera, El Siervo de Dios, ventas al mayor y al detalle.